Hola a todos, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Luisa Castellanos y hoy voy a realizar el análisis de diversos casos con la finalidad de reconocer los requisitos esenciales de la validez de los actos administrativos. El caso número 1 se titula Conflictos entre principios del derecho administrativo. Este caso involucra un conflicto entre los principios del derecho administrativo. La Alcaldía Municipal de Villaverde decidió construir una nueva vía que conectará directamente la zona rural con la zona urbana del municipio. Sin embargo, el trazado de la vía implicaría la expropiación de varios predios rurales, cuyos propietarios se opusieron rotundamente al proyecto. Vamos a analizar el conflicto entre los principios de legalidad, interés general y respeto a los derechos de los administrados. En primer lugar, debemos considerar el principio de legalidad. La administración municipal debe actuar de acuerdo a la ley y respetar los derechos de los administrados. En este caso, la ley establece que la expropiación debe ser necesaria y proporcional al interés público que busca proteger. Sin embargo, los propietarios alegan que la expropiación es desproporcionada y que no se ha cumplido con el procedimiento legal. Ahora, en segundo lugar, debemos considerar el principio de interés general. La obra puede ser beneficiosa para el desarrollo económico del municipio, pero debe ser compatible con los derechos de los propietarios. En este caso, la administración municipal argumenta que la obra es de utilidad pública y necesaria para el desarrollo económico del municipio. Sin embargo, los propietarios alegan que la obra no es necesaria y que existen alternativas más viables. En tercer lugar, debemos considerar el principio de respeto de los derechos de los administrados. Los propietarios tienen derecho a la propiedad privada y no pueden ser privados de ella sin una justa compensación. En este caso, los propietarios alegan que la expropiación es desproporcionada y que no se ha ofrecido una compensación justa. Ahora vamos a entrar en debate. Por un lado, la administración municipal argumenta que la obra es de utilidad pública y necesaria para el desarrollo económico del municipio. Además, argumentan que se ha cumplido con el procedimiento legal para la expropiación y que se ha ofrecido una compensación justa a los propietarios. Por otro lado, los propietarios alegan que la obra no es necesaria y que existen alternativas más viables. Además, argumentan que la expropiación es desproporcionada y que no se ha ofrecido una compensación justa. También alegan que se ha vulnerado sus derechos a la propiedad privada y que no se ha respetado el procedimiento legal. En conclusión, el conflicto entre la administración municipal y los propietarios de predios rurales de Villaverde es un ejemplo claro de cómo los principios de derecho administrativo pueden entrar en conflicto. Además de esto, es importante que la administración municipal tenga en cuenta los derechos de los administrados y que busque soluciones que satisfagan tanto el interés general como los derechos de los propietarios. El caso 2 se titula Estructura y jerarquía de la administración pública. Como su título lo dice, este caso involucra, valga la redundancia, la estructura y jerarquía de la administración pública. Un ciudadano presentó una solicitud de información ante la gobernación de su departamento, pero no recibió respuesta dentro de los plazos legales. Vamos a identificar las vulneraciones y medidas a adoptar. Bueno, en primer lugar, debemos considerar la estructura y la jerarquía de la administración pública. La gobernación es un ente territorial que tiene la obligación de responder a las solicitudes de información de los ciudadanos dentro de los plazos legales. Sin embargo, en este caso no se ha cumplido con esa obligación. En segundo lugar, debemos analizar las vulneraciones que se han producido. En este caso, se ha vulnerado el derecho a la información y la participación ciudadana. Además, se ha incumplido con los plazos legales para responder la solicitud. En tercer lugar, debemos identificar las medidas a adoptar. En este caso, el ciudadano puede presentar una queja ante el superior jerárquico de la gobernación, es decir, el gobernador.
También puede presentar una acción de tutela para proteger su derecho a la información y la participación ciudadana. Ahora vamos a debatir las medidas a adoptar. Por un lado, podemos argumentar que la gobernación debe responder a la solicitud de información dentro de los plazos legales y que el ciudadano debe insistir ante el mismo ente territorial. Por otro lado, podemos argumentar que el ciudadano debe presentar una queja ante el superior o una acción de tutela para proteger sus derechos. En conclusión, el caso que hemos analizado es un ejemplo claro de cómo la estructura y la jerarquía de la administración pública pueden influir en la protección de los derechos de los ciudadanos. Es importante que los entes territoriales cumplan con sus obligaciones y respondan a las solicitudes de información dentro de los plazos legales. El caso 3 se titula Aplicación de fuentes del derecho administrativo. Una entidad descentralizada del orden nacional expidió un reglamento interno que regulaba el uso de los vehículos oficiales por parte de sus funcionarios. Sin embargo, dicho reglamento contradecía algunas disposiciones de una ley vigente sobre el mismo tema. Un grupo de funcionarios interpuso una acción judicial alegando la ilegalidad del reglamento. Vamos a identificar las vulneraciones y medidas a adoptar. En primer lugar, debemos considerar la jerarquía de las fuentes del derecho administrativo. En este caso, la ley vigente sobre el uso de los vehículos oficiales es una fuente de rango superior que el reglamento interno expedido por la entidad descentralizada. Por lo tanto, el reglamento interno no puede contradecir la ley vigente. En segundo lugar, debemos analizar las vulneraciones que se han producido. En este caso, se ha vulnerado el principio de la legalidad, ya que el reglamento interno contradice la ley vigente. Además, se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica por los funcionarios que están sujetos al reglamento interno. En tercer lugar, debemos identificar las medidas a adoptar. En este caso, el juez puede declarar la ilegalidad del reglamento interno y ordenar su anulación. Además, la entidad descentralizada debe expedir un nuevo reglamento que se ajuste a la ley vigente. Ahora vamos a debatir las medidas a adoptar. Por un lado, podemos argumentar que el reglamento interno debe ser anulado por ser ilegal y que la entidad descentralizada debe expedir un nuevo reglamento que se ajuste a la ley vigente. Por otro lado, podemos argumentar que el reglamento interno puede ser modificado para que se ajuste a la ley vigente sin necesidad de anularlo. En conclusión, el caso que hemos analizado es un ejemplo claro de cómo los límites del poder de la administración pública pueden influir en la protección de los derechos de los ciudadanos. Es importante que los funcionarios públicos cumplan con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad al adoptar medidas que afecten a los ciudadanos. Por último, el caso 4 se titula Límites del poder de la administración pública. En un municipio costero, el alcalde decidió prohibir el acceso a las playas públicas durante ciertos días y horarios, con el fin de promover las actividades turísticas y la seguridad de la zona. Sin embargo, varios ciudadanos y organizaciones ambientalistas se opusieron a esta medida, argumentando que constituía una restricción injustificada al derecho de acceso y disfrute de los espacios públicos. Ahora, vamos a evaluar si la acción del alcalde se ajusta a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad que rigen el ejercicio del poder público. En primer lugar, debemos considerar el principio de legalidad. La medida adoptada por el alcalde debe ser fundamentada en una norma legal que la autorice. En este caso, no hay una norma legal que prohíba el acceso a las playas públicas durante ciertos días y horarios. En segundo lugar, debemos analizar el principio de razonabilidad. La medida adoptada por el alcalde debe ser razonable y no arbitraria. En este caso,
la medida puede ser considerada razonable si se demuestra que es necesaria para promover la actividad turística y la seguridad de la zona. En tercer lugar, debemos evaluar el principio de proporcionalidad. La medida adoptada por el alcalde debe ser proporcional al que se busca alcanzar. En este caso, la medida puede ser considerada proporcional si se demuestra que es necesaria para promover la actividad turística y la seguridad de la zona. Ahora, vamos a debatir si la actuación del alcalde se ajusta a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Bueno, por un lado, podemos argumentar que la medida es ilegal y no se ajusta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por otro lado, podemos argumentar que la medida es razonable y proporcional si se demuestra que es necesaria para promover la actividad turística y la seguridad en la zona. Bueno, en conclusión, el caso que hemos analizado es un ejemplo claro de cómo los límites de poder de la administración pública pueden influir en la protección de los derechos ciudadanos. Es importante que los funcionarios públicos cumplan con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad al adoptar medidas que afecten a los ciudadanos. Muchas gracias.